pies le clavaron con saña y grande crueldad. Llevo a cuestas el pecado, enclavándolo en la cruz, y siendo crucificado el amoroso Jesús. ¿Cómo podremos pagar lo que ha hecho el buen Cristo? Nada se puede comparar con su grande sacrificio, más lo que puede ofrecer aquel que le ha conocido. Es un alma humillada y en su corazón arrepentido. Queridos hermanos y muy apreciables amistades que se encuentran en nuestro medio, deseo que la paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea la que repose de una manera muy abundante en el corazón de cada uno de ustedes. Amén. A nuestro Dios, hermano, le damos las gracias por esta bendición, por esta oportunidad que nos permite de allegarnos a este santuario, hermanos, que sin duda para cada uno de los aquí presentes, yo creo que es una bendición, hermanos, estar en la casa de Dios, máximo en estos días que hemos estado siguiendo las actividades memorables de estos días. Y el día de hoy, hermanos, vamos a continuar considerando la palabra de nuestro Dios, de acontecimientos gloriosos y divinos, asombrosos, que han marcado la historia de gracia, hermanos, o de salvación para toda la humanidad. Vamos a considerar de una manera, aunque sea sencilla, hermanos, este mensaje o esta consideración que precisamente es la crucifixión de Cristo. La crucifixión, hermanos, es una condena, una pena que tenían vigente en ese tiempo los judíos. Había algunos diferentes métodos de castigo, pero la más terrible, la más vergonzosa era la crucifixión. Era la pena más terrible y se aplicaba como señal de repudio sobre las personas más viles, o a quien ellos así consideraban, hermanos. Y en esta ocasión, pues, es sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y el escritor sagrado menciona que una vez que el Señor Jesús participó de la cena, o de la última cena, después dice que hubieron cantado el himno y salieron
aquel huerto, aquel lugar de el Getsemaní. En la última cena el Señor les había aclarado a los suyos, les había dicho de algunas cosas que estaban por suceder, y también les mencionó que esa noche iban a ser esparcidos, algunos escandalizados. Esto es lo que el Señor Jesús les había advertido, porque sabía que las cosas que venían no eran cosas fáciles, eran aquellas cosas que iban a dar el fiel cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo tenía que llevar a cabo, tenía que cumplir, hermanos. Cuando ya salen de la cena y que se van al huerto, al Getsemaní, dice que llegó ahí con los suyos y tomó aparte a Pedro y a los hijos de Zebedeo y se los llevó aparte, y luego los dejó, o estando con ellos les dijo, dice que la escritura que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, que les dijo a los apóstoles, a estos tres: mi alma está muy triste hasta la muerte. Había angustia en él, en su corazón, había tristeza, y hasta la muerte, hermanos, hasta la muerte. Luego los deja y ya se retira un poco más el maestro, y allá hace una oración. Les había dicho a los suyos que estuvieran acompañándolo también en oración. El Señor estando orando con aquella angustia, con aquella, Él lo menciona así: mi alma está muy triste hasta la muerte, y así dobló sus rodillas y oró al Padre, oraba a Dios y decía: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Cuando él habla de tristeza, hermanos, y cuando vemos esta oración, esta plegaria que está haciendo, es porque él sabía lo que le esperaba, hermanos. No era cosa fácil. El vaso al que él se refiere es el sufrimiento inmediato, hermanos, en el cual iba a estar atravesando, iba a iniciar después de que saliera del huerto del Getsemaní. Mas sin embargo, sabiendo él que iba a ser algo grave, algo terrible, algo duro, hermanos, mas sin embargo somete su voluntad a Dios, al Padre. No sea como yo. La carne humana, o el ser humano, hermanos, nuestro ser en todo momento hace por evitar el dolor, la angustia, la enfermedad o el sufrimiento. Mas sin embargo, él, sabiendo que aquello él tenía que atravesar o pasar o cumplir todo aquello, dice: Padre, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Así como tú quieres, así sea, aunque tenga que beber este trago amargo, este vaso amargo. Fue una vez, hermanos, y estando orando, dice que va otra vez, y cuando él oraba, dice que oraba intensamente, hermanos, que caían gotas de sudor de su frente, como gruesas gotas de sangre. Si había sudor, si era una oración intensa, hermanos, ¿cómo sería el sentir de su corazón o de su ser? Nosotros hemos orado alguna vez intensamente, hermanos, cuando estamos en alguna necesidad, ¿verdad? Cuando hay dolor, cuando hay aflicción, entonces oramos intensamente, deseando que Dios en ese momento intervenga en nuestro favor. Así oraba el maestro intensamente, hermanos.
La escritura, el escritor sagrado dice que vino un ángel del cielo a confortarle, a darle aliento, a darle fortaleza, a darle confianza, porque tenía que atravesar o tenía que beber esa copa amarga, hermanos. Y una vez cuando ya recibe el consuelo, recibe la fortaleza, viene a los suyos que estaban durmiendo y le dice: ya ha llegado el momento. Y cuando él habla con los suyos, viene, hermanos, aquel hombre, el cual había acordado por algunas monedas venderlo, traicionarlo. Judas se había concertado con aquellos hombres, con los judíos, con los sacerdotes: aquel que yo bese, aquel es, prenderle. De esa manera él lo entregó, hermanos. Cuando vienen aquellos hombres, aquellos sacerdotes, aquellos judíos, aquella turba con palos, con piedras a arrestarlo, el Señor les dijo, dice el evangelista: ¿a quién buscáis? El evangelista San Juan menciona que cuando aquellos hombres vinieron les preguntó: ¿a quién buscáis? Y luego Jesús les dice: yo soy. Cuando Jesús da aquellas palabras, yo soy, dice que aquella turba cayó atrás y cayeron en tierra, hermanos. Gloria a Dios. No era cualquier hombre. Al que ellos iban a arrestar no era un hombre común, no era lo que generalmente ellos estaban pensando. Era un hombre singular, era un hombre especial. Cuando les contestó: yo soy, hubo algo glorioso. Una manifestación, cayeron atrás a tierra. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia divina, estaba la gloria del Todopoderoso, mis amados hermanos. Cuando los discípulos miraron aquella situación, dice que tomaron espada para defender o querer defender al maestro. Bueno, uno hirió a uno de los soldados cortándole una oreja, hermanos, y el maestro dijo: baste ya. Porque el que toma espada, a espada morirá. Tomando la oreja de aquel soldado, dice que la puso en su lugar. Un milagro evidente, que no era cualquier hombre, es un hombre que obra milagros, mis amados hermanos. Muchas veces les dijo el maestro: estuve en el templo enseñando en público. ¿Por qué ahí no me arrestaste? ¿Por qué ahí no me aprendieron? Porque esta es la hora de las tinieblas. Esta es la hora en que había de ser arrestado, en la hora de las tinieblas, mis amados hermanos. Y prendieron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás. Todos los discípulos se esparcieron, hermanos. En la cena, en la última cena, cuando Él les dijo: en mí seréis escandalizados esta noche, el apóstol Pedro le dijo: Señor, yo no seré escandalizado en ti. Es más, aunque todos se escandalicen, yo no, yo estaré contigo, yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte, Señor. Le contestó el maestro a Pedro: Pedro, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, negarás que me conoces. Cuando está en la casa de Caifás, dice la escritura, porque era de madrugada, era de noche, hermanos, ahí se juntaron y estaban al fuego sentados en el patio. Ahí también logró entrar el apóstol Pedro y estaba mirando a ver en qué iba a terminar aquello, hermanos, que habían arrestado a su Señor, a su Maestro, al cual le había declarado que iba a estar siempre a su lado, mis amados hermanos. Llegó una mujer y le dijo: tú eres de ellos, tú estabas con ellos. Él negó: no, yo no estaba con ellos. Y lo pasó un rato más y vino otra mujer y le dice: tú estabas de veras con ellos. Y viene uno más, hermanos, y le dice: verdaderamente tú estabas con ellos, porque eres Galileo, tú habla, te delata. Y empezó a decir: hombre, que no le conozco al hombre. Estando aún hablando el apóstol Pedro, el gallo cantó, hermanos. Cuando el gallo cantó, voltea a ver a su Señor. Jesús, cuando Pedro voltea a verlo, Jesús lo estaba mirando, mis amados hermanos. Dice que Pedro salió, no soportó, y salió Pedro a llorar amargamente, hermanos.
Qué grande es Dios nuestro Señor, hermanos. Aquello tenía que suceder. Dice la Escritura que aquellos hombres empezaron a injuriar al maestro, lo arrestaron en aquella ocasión, lo llevaron a la casa de Caifás y luego después lo llevaron ante Pilato, hermanos. Lo empezó a interrogar Pilato. Pero aquellos hombres, aquellos judíos le decían: este hombre alborota al pueblo. Pilato lo interrogó y no había en él causa alguna, ni siquiera de castigarlo, hermanos. Pero aquellos sacerdotes, príncipes de los sacerdotes, estaban ya determinados a terminar con la vida de Jesús. No era otra cosa sino envidia, hermanos. Los sacerdotes estaban sentados sobre la ley de Moisés, eran los que guiaban y enseñaban al pueblo, no admitían que hubiera otro que enseñara. Pero Jesús no es un sacerdote, es el sumo sacerdote, mis amados hermanos, es el dador de la ley, lo cual ellos no entendieron, no entendían, no comprendían. Pilato, al oír que era Galileo, que era de la jurisdicción de Herodes, dice que lo mandó con Herodes para ver qué hacía Herodes, a ver si Herodes lo juzgaba o lo condenaba. Herodes, dice la Escritura, que lo recibió con gusto porque había oído de Jesús, que hacía milagros, que era un hombre extraordinario, mis amados hermanos, y lo recibió con gusto y le cuestionó muchas cosas, le hizo muchas preguntas esperando que hiciera una señal o algún milagro delante de él. Pero el maestro no dijo nada, hermanos. Se mantuvo callado el maestro. Por esta causa lo menospreció Herodes y su corte, y dice que lo regresó otra vez a Pilatos. Cuando lo trae a Pilatos, Pilato le dice al pueblo: lo he mandado con Herodes y no ha hallado ninguna causa para crucificarlo o para castigarlo. Pero aquellos hombres, aquella turba enardecida, buscaba, hermanos, el peor castigo para aquel inocente hombre. Les dijo Pilato: le voy a azotar y luego lo voy a soltar. No querían que lo soltara. Ellos decían, querían darle muerte, decían: crucifícalo, crucifícalo. Y empezaron a gritar que lo crucificaran. Aquella grande turba, hermanos. No hacía unos días, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, cuando lo alababan y decían: Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. No era la gente que estaba gritando: este es el rey de los judíos, hermanos, y que entró en una entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Pues ahora estaba gritando el pueblo: crucifícale, crucifícale. Hermanos, algo que sorprendió al presidente, a Pilatos. ¿Cómo era posible si no había causa de muerte? Y lo volvió a interrogar: ¿eres tú el Mesías, el rey de los judíos? Contéstame, porque también insistía en que le contestara, hermanos. Pero solamente se refirió al maestro cuando le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Hermanos, y desde entonces hubo un poco más de temor en el corazón de Pilatos. Pilatos, cuando estaba sentado en su corte para juzgar al maestro, dice la Escritura que su mujer, su esposa, le mandó decir: no tengas que ver con aquel justo, porque esta noche he padecido muchas cosas en sueño. Sin duda alguna, hermanos, el Dios Todopoderoso se manifestó a esta mujer, hablándole, diciéndole seguramente de las consecuencias que se traería Pilato si él también daba su voto para que la sangre de aquel justo fuera derramada, hermanos. Por eso le dijo: no tengas nada que ver, porque este hombre es justo. Cuando Pilato oye o recibe esta noticia de su mujer, hermanos, él lo castiga al maestro. Dice que lo mandó al pretorio y ahí lo azotaron, ahí lo empezaron a denostar, a menospreciar, y luego lo entregó a los judíos. Ya lo ha castigado. Pero aquellos hombres dijeron: no, crucifícale, dale muerte. Pilato les dijo: es costumbre que os suelte algún preso en este día. ¿Quieren que os suelte a Jesús? No, suelta a Barrabás.
Un hombre que era un hombre sedicioso, mis amados hermanos, que había causado alguna muerte. La gente, los sacerdotes, prefirieron que soltara a Barrabás, a un criminal, hermanos. ¿Y qué hago con Jesús? Dijo Pilato, crucifícale. Toda la turba empezó a gritar, a unirse y a hacerse más fuerte aquella voz que querían crucificarlo, hermanos. Pilato se lavó las manos, hermanos. Pilato tenía que obedecer, no había otra situación en aquellas circunstancias que él se encontraba. Se lavó las manos delante de todos ellos, del pueblo, y les dijo: la sangre de él sea sobre ustedes. Yo no hallo en él culpa alguna. Y el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros. No sabían lo que estaban diciendo, echarse la sangre de un justo, mis amados hermanos. Y no era cualquier hombre justo, era el Hijo de Dios, mis amados hermanos. Sangre inocente. Pero no pudo librarse de aquella condena, hermanos. Dice la Escritura que lo llevaron al pretorio y ahí lo azotaron. Dice que le dieron una vara, le pusieron una vara en su mano derecha y también taparon su rostro y le escupían y le golpeaban el rostro y le decían: adivina quién fue, si tú eres el rey de los judíos. Dice que se burlaban y sacaron a Jesús del pretorio hacia el Gólgota, hacia el Calvario. Iba gran pueblo atrás de él, hermanos, y gran multitud de mujeres que lloraban. Iban llorando aquellas mujeres y Jesús les dijo: no lloréis por mí, llorad por vosotras. Porque si esto hicieron en el árbol verde, ¿qué no harán en el árbol seco? Vendrá el día en que lamentarán las mujeres haber tenido familia, hermanos, pero Jesús iba firme. Salió del pretorio con aquel valor de enfrentar, de beber aquella copa amarga. Ya había estado con el Dios, con el Padre en el Getsemaní. Sea hecha tu voluntad, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y si así es como tú quieres, hermanos, va valientemente bebiendo aquella copa amarga. Es que llegó al monte de la calavera o al Calvario, y ahí, hermano, dice que ahí lo crucificaron. Ahí lo crucificaron juntamente, hermanos. También iban otros hombres, otros dos malhechores. Cuando en la cruz del Maestro estaba un título: el Rey de los Judíos, los príncipes de los sacerdotes le dijeron a Pilato: no pongas eso, no pongas ese título. Más bien, él dijo que es el Rey de los Judíos porque Pilato le puso el Rey de los Judíos. Esa era su causa por la que estaba muriendo. Así ponían en los malhechores en su cruz, ponían la causa por la cual estaban en aquella cruz o sufriendo aquel castigo. Y el castigo del Maestro era por ser el Rey de los Judíos, hermanos. Los sacerdotes le dijeron: no pongas el Rey de los Judíos, sino ahí aclara. Él dijo que es el Rey de los Judíos. Pilato dijo: lo que es escrito. Él no iba a cambiar de parecer porque Pilato miraba que era un hombre inocente. Hermanos, la mano de Dios estaba presente. Llegaron al monte del Gólgota y ahí lo crucificaron, hermanos. También a su mano derecha y a su mano izquierda estaban dos malhechores. Los soldados y aquellos hombres que pasaban ahí, hemos oído, se burlaban del Maestro cuando estaba crucificado. No había compasión, sino que aún seguían hablando con enojo, con menosprecio. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Si tú a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz. Querían ver que Él obrara de esa manera para poder creer que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, hermanos. Uno de los malhechores le decía, también le injuriaba: si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le reprendió diciendo: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Tú y yo estamos aquí porque esto es lo que merecían nuestros hechos, pero este justo que mal ha hecho. Y se dirige a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino.
Jesús le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué suerte de aquel hombre, hermanos, estando ya en la condena de sus hechos o de sus maldades humanamente hablando, pero le tocó la suerte de estar al lado del divino Maestro, del Cristo de la gloria. Hermanos, dice la palabra de Dios que estando ahí el Maestro crucificado, pendiente de la cruz, dice que a la hora de la sexta, las 12 del día, dice que hubo tinieblas. De las 12 a las 2 de la tarde el cielo se oscureció, hermanos. Un hecho insólito, precisamente porque estaba pendiente el Dios de dioses y Señor de señores. Los elementos, hermanos, la luna, las estrellas que obedecen a la voz del Maestro, sabían quién era ese hombre que estaba ahí pendiente. Hubo tinieblas, también dice que la tierra tembló, hermanos. El velo del templo se rasgó en dos y los sepulcros de los justos fueron abiertas y algunos que habían sido sepultados salieron como una evidencia de que aquel hombre era el Rey de toda la gloria, el Rey de reyes, el que da la vida, mis amados hermanos. Dice la Escritura que hubo asombro en los que allí estaban presentes por lo que estaba sucediendo. Aquel hombre que estaba ahí, hermanos, de los soldados, el centurión, al ver estas cosas, dice que se sorprendió y dijo: verdaderamente, Hijo de Dios era este. ¿Qué hablaba la gente? ¿Qué decían? ¿Cómo lo menospreciaban, hermanos? Pero al ver aquellos acontecimientos, dice: verdaderamente Hijo de Dios era este. Llegó la hora, hermanos, pasando el tiempo, dice la Escritura que, porque ya ese día era el día del gran sábado, hermanos, el día de la crucifixión, o perdón, al día siguiente era el gran día del sábado, era la víspera del gran día sábado, y no podían quedar los cuerpos colgados. Dice la Escritura que aquellos hombres debían ser muertos, hermanos. Quebrantaron, dice que los soldados fueron y quebraron las piernas de los malhechores, como adelantando, apresurando su muerte. Y cuando vienen al Maestro, a Jesús, dice que el soldado miró y ya no estaba respirando, ya estaba muerto, ya había entregado el espíritu. Dice que el soldado con su lanza traspasó su costado para verificar si estaba muerto. Aquella lanza traspasó su costado y salió, dice que salió agua y sangre de su costado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto, hermanos? Algunos le dan una interpretación, otros otra, pero la verdad es que en su sangre fuimos nosotros curados, hermanos. Alcanzamos la redención. Cuando estaba ahí pendiente el Maestro para morir, dice el Maestro: consumado es. ¿Qué es esto que dice el Maestro? Acuérdense que en el Getsemaní sabía que tenía que beber aquella copa amarga, aquellos dolores cruentos, tenía que sufrirlos, tenía que vivirlos en carne propia, mis amados hermanos. Y ahora, estando en la cruz pendiente, oró, pidió por aquellos que sus verdugos, diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y cuando expresa el Maestro: consumado es, Él estaba dando fiel cumplimiento a la voluntad divina, mis amados hermanos. Todo lo que estaba escrito de Él, del Mesías, que tenía que sufrir, que tenía que padecer, lo que habían escrito los profetas, estaba dando fiel cumplimiento. Consumado es. He hecho la voluntad de mi Padre, del Todopoderoso. He terminado el plan de redención. No fue algo fácil, fue algo terrible, mas sin embargo también glorioso, mis amados hermanos, porque terminando él con aquella que es la voluntad de Dios, estaba llevando a cabo el plan de redención, hermanos. El hombre justo
Aquel hombre que tenían aquellos hombres, los judíos, como cualquier hombre, no es cualquier hombre, hermanos, no. Es el que trajo la redención, la salvación al género humano. Si hemos alcanzado esa bendición gracias a este sacrificio que el Señor ha hecho, hermanos, que no fue cualquier cosa. Quiero leer, hermanos, lo que estaba escrito de él. Dice el profeta Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto tenía que cumplirse en la persona de Cristo, mis amados hermanos. Hoy, ¿qué podemos decir, hermanos? Hay quienes dicen, fueron los romanos, fueron los judíos que así lo llevaron o le dieron muerte. Lo cierto es que por nuestras maldades y nuestros pecados está pendiente en la cruz del Calvario el Maestro. Pero, hermanos, se abrió la fuente de salvación en ese lugar de tortura. Ahora nosotros podemos cantar y darle la gloria y la honra, hermanos, a nuestro Dios. Cantaron los ángeles cuando vino a este mundo: gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto, hermanos, se concluyó precisamente en el lugar del martirio que es el Calvario. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Hoy cantamos también Hosana, y la gloria y la honra a nuestro Dios, que tuvo de nosotros misericordia. Hermanos, Dios os bendiga. La gracia del Señor sea en favor de cada uno de ustedes. El profeta Isaías, palabra de Jehová habló en relación al Mesías. Su sufrir lo presagió, lo que se encontraba escrito a su tiempo se cumplió. Por la humanidad entera, Cristo el Señor padeció. ¿Cómo podremos pagar lo que ha hecho el buen Cristo? Nada se puede comparar con su grande sacrificio. Más lo que puede ofrecer aquel que le ha conocido es un alma humillada y su corazón arrepentido. Es un alma humillada y su corazón